Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrea León, soy coordinadora de proyectos de AgriTeam Canadá Consulting. Por favor, ¿me pueden confirmar, alzar la mano, hacer una señal de que me escuchan bien todos? Perfecto. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea León, soy coordinadora de proyectos de AgriTeam Canadá Consulting y hoy los estaré acompañando desde Calgary, Canadá, como facilitadora en este webinar sobre la pandemia del feminicidio en Centroamérica en los tiempos del COVID-19. Damos la bienvenida a todos los participantes que se están conectando desde los diferentes países del mundo, algunos desde sus oficinas, otros, creo que la mayoría, como en mi caso, desde sus casas, debido a esta situación particular que estamos viviendo con el COVID-19. Agradecemos especialmente a nuestros panelistas invitados del día de hoy, Laia Franco de la Oficina de la Mujer y LGBTI de la Diputación de Barcelona, Hazel Bolaños, doctora en Derechos Humanos y Derecho Penal, Angélica Valenzuela, coordinadora general del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer en Guatemala, SICAM, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma en Honduras, Janet Urquilla, directora ejecutiva de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz en El Salvador, Ormusa, Ingrid Hausinger de la Fundación Heinrich Böll. La idea de realizar este webinar surgió, para darles un poquito en contexto, surgió del contexto de la formulación de una propuesta para la promoción del liderazgo y la prevención de la violencia de género en Honduras, Guatemala y El Salvador, dirigida por AgriTeam Canadá Consulting Limitada, la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, conformada por gobiernos locales de Guatemala, Honduras, El Salvador y El Salvador en la región Trifinio, y el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer en Guatemala, SICAM. Para que este webinar fluya de una manera adecuada, les voy a pedir que escuchen y sigamos estas siguientes recomendaciones. Lo primero es que mantengamos los micrófonos en silencio para evitar ruidos de fondo que puedan interrumpir las presentaciones. Lo segundo es que tenemos una agenda con un tiempo limitado. Cada panelista va a tener de 10 a 15 minutos para hacer sus presentaciones, por lo que vamos a asegurarnos que estos tiempos se respeten. A 2 minutos antes de que termine el tiempo de la presentación, yo estaré dando un aviso para que el panelista sepa que quedan 2 minutos para poder concluir su presentación. Al final de las presentaciones tendremos un espacio de 35 minutos para preguntas. Este es muy importante, las preguntas se van a recibir a través del chat. Ustedes pueden hacer sus preguntas a medida que las presentaciones se van desarrollando a través del chat y al final de la presentación, durante esos 35 minutos, cada panelista va a tener 5 minutos para responder la mayoría, ojalá podamos responder todas las preguntas, sino la gran mayoría de las preguntas. Es importante que pongan en su pregunta a quién va dirigida o si es una pregunta dirigida a todos los panelistas, si es a un panelista en particular o a todos los panelistas. Esta sesión será grabada y compartida por correo electrónico con las personas inscritas al evento. Asimismo, esta sesión será publicada en la página Facebook de las instituciones promotoras del evento. Los mensajes del chat no serán compartidos ni ningún tipo de información personal de los participantes. La idea es que este espacio sea un espacio abierto y seguro para que todos puedan hacer sus preguntas. ¿Ok? Y con esto damos la bienvenida y le damos la palabra a la doctora Ingrid Hausinger de la Fundación Heinrich Böll, quien en los próximos 5 minutos dará apertura oficial a este webinar y compartirá con nosotros los objetivos. Perdón, Andrea, hay gente queriendo entrar a la sala. Si pueden habilitar, por favor, el acceso a la sala de más personas. Están preguntando el acceso a la sala, por favor. Gracias. Aquí ya están todos conectados. Perfecto. Si, la doctora Ingrid, si quiere iniciar, tiene la palabra. Muchas gracias, Andrea, también por hacerme doctora. Bueno, un gusto estar con todas ustedes, sobre todo con este panel de expertas que tenemos, que de verdad es un honor para mí compartir con ustedes esta mañana, pero también con todas las personas que se están conectando. Hemos visto que las medidas de contención del coronavirus han puesto en evidencia la realidad que viven miles de mujeres en nuestra región, ¿no? En nuestros países.
que el hogar es el lugar donde se produce la mayor parte de la violencia y ha expuesto y ha puesto en evidencia la violencia sistémica, las desigualdades, la opresión y la discriminación bajo la cual todavía vivimos muchas mujeres. Para mí ha sido un proceso estos meses, después del 8 de marzo, esa marcha tan maravillosa que compartimos muchas mujeres con nuestras pancartas de Vivas nos queremos y pensando que iba a ser un cambio este año a lo positivo para nuestros movimientos y nuestros derechos. Ahora ver cómo suben los índices de feminicidios, de violencia, de acoso, de embarazos en menores, es algo sumamente difícil y que no podemos sentarnos y dar paso atrás, porque no podemos dar un paso atrás. El confinamiento obligatorio deja a las víctimas domésticas en condiciones de mayor vulnerabilidad y con muchos menos recursos disponibles. El encierro, el aislamiento, el silencio y la ausencia de recursos de parte de los gobiernos se transforma en el espacio donde la violencia cae sobre los cuerpos de las mujeres sin límites, ¿no? Y las cifras lastimosamente confirman esto. Este es el primer objetivo del webinario el día de ahora. Queremos conocer las cifras, queremos que junto a estas mujeres que trabajan en su día a día, dando seguimiento a esas terribles cifras que van en aumento, pero también ayudando a las mujeres que han sido víctimas de violencia y que han sobrevivido, nos cuenten cómo está la situación específica en Honduras, El Salvador y Guatemala. Y también conocer las legislaciones, porque recordemos que el término feminicidio lleva implícito un significado político. Es una denuncia que los feminicidios son crímenes de Estado. Es decir, que estamos diciendo que en este concepto, más allá de que es una muerte a una mujer violenta, una muerte violenta por el simple hecho de ser mujer, estamos también diciendo que hay una inactividad de los estados que permite estos delitos. Y eso va implícito en el término feminicidio. Entonces, el segundo objetivo del conversatorio de ahora es justamente eso, preguntarnos qué están haciendo los países para erradicar y para combatir o prevenir estas muertes violentas de mujeres a manos del machismo y de la misoginia. Entonces, queremos en ese momento, cuando se abran las preguntas, pensar esto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se debería de hacer? ¿Qué falta por hacer? Y junto a estas expertas, conocer más de cerca la realidad. Es un tema sumamente difícil el que vamos a hablar ahora. Vamos a ver muchos datos que nos van a llegar al corazón y que de verdad nos mueven. Y ojalá que salgamos el día de ahora con eso. No solo con la tristeza de la reflexión que esto implica, pero con un reconocimiento de qué vamos a hacer, con una activación como sociedad, como mujeres, como organizaciones y como hombres también que nos acompañan ahora, a cómo vamos a activarnos para exigirle al Estado que tome cartas, que se posicione y que actúe, y exigirle a la sociedad que no cerremos los ojos ante estos crímenes de violencia que se están realizando en todos nuestros países. Entonces, yo sin más, para no quitar más tiempo de la discusión y del aprendizaje que vamos a tener durante esta mañana, les quiero nuevamente agradecer sobre todo a las panelistas y a las organizaciones que convocan, también a la Mancomunidad, a CIHAM, a Agritech, por este espacio que me parece muy necesario y que me alegra mucho poder formar parte como Fundación Heinrich Böll y a nivel personal también como Ingrid Hausinger. Mucho gusto a todas y a todos y espero que tengamos una muy buena conversación. Sin más, entonces, paso el micrófono de regreso y aperturamos ya oficialmente este webinario. Andrea, creo que estás en... Oh, perdón, acá ya estaba en silencio. Ahora sí le decía que muchísimas gracias a la doctora Ingrid. Continuamos con nuestra siguiente panelista, la doctora Laia Franco Ortiz, jefe de la Oficina de las Mujeres y LGTBI de la Diputación de Barcelona.
Ella es además licenciada en Sociología y Magíster en Género y Desarrollo por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales en Madrid. Ha realizado estudios e impartido docencia sobre políticas de género en el ámbito de las organizaciones y la administración pública. Adicionalmente, fue coordinadora del Centro Euro-Latinoamericano URBAL de Formación Política, Mujeres y Ciudad y responsable de la cooperación con América Latina de Diputación de Barcelona. Doctora Laya, bienvenida. Tenemos dispuestos 10 minutos para su presentación. Muchas gracias a todos y a todos. Buenos días a América Latina y buenas tardes aquí a Europa, a Barcelona, a España. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación a este espacio, en concreto a la Mancomunidad Internacional Fronteriza del Río Lempa, socia, ¿no?, de Diputación de Barcelona en todo el entorno de proyectos internacionales y de cooperación. En especial a Héctor, gracias. Bueno, y vía esta colaboración estamos aquí como Oficina de las Mujeres LGTBI. Hago un apunte: Diputación de Barcelona es un gobierno local de segundo nivel que trabaja por el fortalecimiento de la gobernanza local y el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de la asistencia técnica, de transferencia de recursos. En concreto, desde nuestra oficina damos apoyo a los municipios en todo lo que es el despliegue de políticas de género, tanto las políticas efectivas en concreto de la defensa de derechos de las mujeres, abordaje de violencias, como todo lo que tiene vínculo con la diversidad sexual y de género y las políticas a favor de los derechos LGTBI. Bueno, sin más preámbulos, yo enlazo con la presentación que ha hecho Ingrid antes, más a nivel institucional, y me agarro de la definición de feminicidio, ¿no?, hecha presentada por Marcela Lagarde cuando interpela, ¿no?, al Estado cuando define que son muertes violentas y evitables, ¿no?, sobre el feminicidio, para decir de qué manera, ¿no?, la gestión del COVID ha dado la vuelta y nos plantea qué es la seguridad, ¿no? Nos hemos protegido de una pandemia, de un virus, nos hemos puesto en una situación de seguridad a nivel pública, pero lo hemos hecho como muchas medidas públicas sin perspectiva de género. Sabemos que es el único delito que no ha disminuido en este periodo de confinamiento, el feminicidio. Han aumentado otros, pero este no. Hemos querido salir de una pandemia para meter a las mujeres en otra pandemia, que es la pandemia del feminicidio, ¿no? Por eso celebro la organización de este seminario, ¿no?, y otros espacios que se están dando, ¿no? A estas medidas de confinamiento, ya lo ha planteado Ingrid antes, ¿no?, la cuarentena, el aislamiento ha sido a nivel global, ¿no?, el distanciamiento social y las restricciones de movilidad. Bueno, y hemos dejado otra vez en manos de las mujeres, de sus estrategias individuales, colectivas y comunitarias, la contención de estas situaciones de violencia, ¿no? Es decir, volvemos otra vez también a hablar mucho de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, ¿no? Habíamos empezado a hablar de otras violencias, ¿no?, las del espacio público, las de otros ámbitos laborales, etcétera, etcétera. En la legislación, en concreto en Europa, esto ha avanzado mucho, pero volvemos a ver, ¿no?, a centrar la atención en esta violencia en el ámbito familiar, recordando que a nivel global el 58% de los asesinatos a mujeres están a cargo de sus parejas, exparejas o familiares, ¿no? Para dar algunos datos, ¿qué ha habido durante estos meses, ¿no? Es decir, ha habido, por un lado, aumento de demanda de ayuda, es decir, podemos afirmar que esto es un dato a nivel global. Doy algunos datos América Latina, luego las compañeras ya darán más datos de los países de Centroamérica en los que estamos ahora centrados, pero en Argentina ha habido un 39% más, en España aumentaron un 61%, en Cataluña, que es la región donde estamos, hasta un 88% en algunas semanas de abril, la demanda de ayuda. En Perú, que suele haber una media normal de 12.000 llamadas diarias, ha aumentado en un 42%, en México un 60%, etcétera, ¿no? Es decir, y sabemos que llamar, ¿no?, la llamada, supongo que luego profundizaremos más en concreto en cada país, en este contexto tiene mérito, ¿no? Es decir, nos dejamos atrás todas las mujeres que no están accediendo, ¿no?, a poder llamar, ¿no? Se han desarrollado otros servicios tipo como, en vez de, ¿no?, los WhatsApps, los mensajes más privados a los servicios de atención, porque te permiten una privacidad respecto al agresor
¿no? de tener esos 2 segundos para pedir ayuda. Sabemos que han aumentado la violencia, en algunos entornos han aumentado los feminicidios, en otros han aumentado las violencias, las agresiones internas sin llegar a feminicidios, pero sí que han aumentado muchísimo las violencias sexuales y las psicológicas. Es decir, esas violencias que en un entorno de confinamiento son silenciosas, son más íntimas, son más privadas, ¿no? Es decir, las violaciones. Al menos en nuestro entorno, por ejemplo, el mayor control social, porque hemos estado como trabajando mucho los mensajes de la responsabilidad comunitaria y colectiva en torno a la violencia, hay mayor control social, entre comillas, porque estamos todos en casa, y da opción a menor violencia física y verbal, pero más sexual y psicológica. Y de otra violencia de la que necesitamos hablar también a nivel global es de la violencia hacia niños y niñas, ¿no? Los servicios de atención aquí que hemos estado en diversos espacios, esto es una preocupación porque de hecho hay datos pero a la vez no los hay, ¿no? Es decir, no sabemos, es decir, hemos dejado a niños y niñas en este entorno a vivir con los agresores de sus madres, pero a la vez a sus agresores directos o abusadores directos sexuales, ¿no? Es decir, esto es una realidad que cuando se vaya abriendo el confinamiento, pues vamos a ver, ¿no? Sabiendo que las situaciones de tensión, de pobreza que se han dado a nivel, ¿no? global, cada una en cada contexto con sus circunstancias, pero es un hecho, pérdida de ocupación, pérdida de ingresos, enclaustramiento, temas de salud mental, todas estas tensiones sabemos que van hacia la población vulnerable en este contexto. Por otro lado, que me imagino que ya debo estar... otro tema, ¿no? a poner encima de la mesa es el tema de cómo se ha puesto encima de la mesa otras vulnerabilidades que están relacionadas con las violencias machistas, ¿no? y con los feminicidios, que están todas entrelazadas, económicas, el tema de la vivienda, ¿no? Nos enclaustramos en viviendas, el tema de la privacidad y la intimidad, ¿no? que da pie a violencias sexuales, a las cargas de trabajo, la división sexual del trabajo, la desigualdad en el acceso a los recursos, a la información, al tiempo, cómo esto ha agravado problemáticas relacionadas con la salud mental de las mujeres, ha roto redes de apoyo, pero a la vez, ¿no? ha construido otras, ¿no? Bueno, porque afrontar la violencia, ¿no? es poner límites, y cuando este sistema patriarcal y liberal, que, ¿no? 2 en el entorno minutos. COVID, 2 minutos, bueno, hagamos un apunte en el tema de la confianza del Estado. Es decir, bueno, sabemos que el menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda o algún tipo de apoyo, y de estas, menos del 10% de ellas lo hacen recurriendo a la policía. Es decir, tenemos que de alguna manera pedir en el sentido de, hemos estado luchando, el mensaje del Estado y el mensaje público ha sido que el acabar con la pandemia del COVID es una responsabilidad del Estado, ¿no? a nivel de salud, a nivel de seguridad, a nivel, ¿no? social, a nivel educativo y comunitario. Hay que acabar con la pandemia del COVID. ¿De qué manera, ¿no? cómo este mensaje hemos de devolverlo una vez se abra? Necesitaremos fuerza para continuar reforzando este mensaje de que la pandemia del feminicidio hace falta el Estado y hace falta la comunidad, ¿no? Porque, bueno, es un espejo, yo creo que importante de ponérnoslo delante de la cara. Y quería decir sencillamente que acaba de haber un feminicidio aquí en un municipio de aquí al lado, en Santa Coloma. Quería decirlo porque me parecía importante comentarlo justo hace un rato. Y, bueno, y acabo con esta intervención. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, doctora Laia. Un recordatorio acá, por favor, las preguntas envíenlas a través del chat. Estaremos respondiéndolas al final en las 35 minutos que tenemos dispuestos para preguntas. A todos los que se han conectado a esta reunión, las preguntas las vamos a estar recibiendo a través del chat. Continuamos con nuestra siguiente panelista, la doctora Hazel Bolaños Vázquez. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y doctora en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y Derecho Penal. Ella cuenta además con un diploma en estudios avanzados en el área de Derecho Penal y ha realizado diversos cursos de especialización en el área de los derechos humanos, el derecho penal y la docencia universitaria.
En la actualidad se desempeña como docente universitaria en la Maestría de Derecho de la Familia de la Universidad Evangélica de El Salvador y ha sido docente en distintas universidades de El Salvador, impartiendo las materias de investigación en Derechos Humanos, Derechos Penal de la Mujer, Niñez y Adolescencia y Metodología de la Investigación Jurídica. Igualmente se desempeña como consultora de investigación en temáticas vinculadas con el derecho penal. Les pido a todos, por favor, pongan sus micrófonos en silencio. Se desempeña como consultora de investigación en temáticas vinculadas al derecho penal, los derechos humanos y la igualdad de género para distintas universidades, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales y cuenta con varias publicaciones sobre dichas temáticas. También forma parte de la red de investigadores salvadoreños. Doctora Hazel, bienvenida. Tenemos 10 minutos dispuestos para su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es para mí también un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes para hacer reflexión sobre ese tema que siempre ha sido una preocupación, creo, para todas las personas que integramos sociedad civil, y también quiero pensar que para los estados, y que pues últimamente ha sido sentida de distinta manera debido a la situación que estamos enfrentando de pandemia. Entonces me voy a permitir compartirles la pantalla, la presentación, con una breve presentación con datos que tenemos sobre una investigación que tuvimos la oportunidad de realizar con la Fundación BOL entre los años 2014 a 2018. Y quisiera brevemente, lo que me pedían era hacer una breve presentación del contexto previo, de dónde venimos, para que veamos la evolución que está teniendo este fenómeno criminal del feminicidio, y luego también un poco explicar cómo se está regulando el feminicidio o femicidio en algunos países, sobre todo en el Triángulo Norte. Entonces quiero comenzar pues explicando algunos datos. Por ejemplo, Centroamérica tiene una población bastante paritaria entre hombres y mujeres, y es como para empezar a apuntar que a pesar de que incluso somos más mujeres, 51% mujeres y 49% hombres en la última década en Centroamérica, las desigualdades son bastante latentes. Entonces, la primera cuestión que nos pues preocupa es cómo que a pesar de que seamos la mitad de la población en Centroamérica vive en una gran situación de desventaja. Y aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, las tasas de fecundidad entre adolescentes son algunos indicadores que nos pueden reflejar cómo se enfrenta la violencia a las mujeres y las niñas en Centroamérica. Entre los 15 y 19 años para el periodo 2000-2011, se registraron tasas elevadas de nacimiento, 120 nacimientos por cada 1000 mujeres. Esta situación se ha mantenido porque incluso yo después estaba dando seguimiento a los informes que se han presentado al menos en El Salvador, y siguen siendo igual de preocupantes. Ya en 2017, por ejemplo, el UNFPA ya señalaba que de las niñas de 15 a 17 años, 46.48 niñas por cada 1000 han tenido ya un embarazo, y de 18 a 19 años, 72 de cada 1000 adolescentes. Luego también la proporción de hogares con jefatura femenina también ha aumentado a nivel regional. Una cuarta parte de los hogares en 2001 tenían una jefatura femenina, y en 2013, según el programa de la Nación, el informe del programa de la Nación del 2016, pues ya pasó a ser a casi una tercera parte. También en todos los países de la región ha aumentado la edad en que las personas tienen su primera unión de pareja. Es decir, cada vez las mujeres, las adolescentes, las mujeres muy jóvenes comienzan a tener ya sea una unión matrimonial o están en unión libre. Lo que también pues es un indicador muchas veces de violencia. Hay también muchas brechas en la participación laboral de las mujeres que se dan sobre todo en los países de El Salvador, Nicaragua y Honduras, que según el informe del Programa Estado de la Nación de 2016, pues identificaron que en estos 3 países las brechas de acceso y de participación en el ámbito laboral de las mujeres era bastante grande. Si tomamos en cuenta el indicador educativo, pues también solo las mujeres de Belice, Costa Rica y Panamá logran tener estudios en promedio mayores a 12 años.
Pero países como El Salvador o Honduras, muchas mujeres difícilmente logran alcanzar la meta de estudio básico. Entonces también pues ahí ya hay una dificultad en el acceso a la educación y que todo esto está relacionado pues también con la violencia dirigida hacia las mujeres. Entre los años 2010 y 2013 pues también en cuanto a la situación de feminicidios, si bien han disminuido en este periodo, disminuyeron los feminicidios, luego a partir del año 2014 se mostró una nueva tendencia a la alza y podríamos decir, nosotros realizamos el estudio en Fundación Voz junto con las investigadoras Rina Monte y Andrea Serén, y encontrábamos en las estadísticas que analizábamos que si bien a partir del año 2018 empezaba a haber una pequeña tendencia a disminuir los casos de muertes violentas de mujeres y posteriormente que eran clasificados como feminicidios tras su investigación de estas muertes violentas, lamentablemente no significaba que estuvieran disminuyendo los feminicidios, sino que también se registraban muchas desapariciones forzadas de mujeres. Y estas mujeres desaparecidas, pues muchas todavía no han sido localizadas y muchas de estas pues también están desaparecidas porque fueron asesinadas, pero no se han podido encontrar sus cuerpos y entonces no se pueden registrar todavía como muertes violentas. Entonces eso también es un patrón de que coincide también en algunos países, sobre todo del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, donde pues las tasas de muertes violentas de mujeres en el mundo aumentaron entre el año 2007 y 2012 para esta región. También fue bien preocupante que para este estudio que se hizo en la Secretaría de la Declaración de Ginebra en el año 2015, posicionó a El Salvador como uno de los países con el que tenía una alta tasa, de las más altas tasas de muertes violentas de mujeres, una tasa de 14.4 por cada 100.000 mujeres. En el mismo estudio se apuntó que Honduras tenía una tasa de 10.9 muertes y Guatemala 9.3 muertes de mujeres por razones violentas. Y que muchas de estas, lamentablemente, y aquí hay como otra gran preocupación, es que muchas de estas muertes violentas cuando son investigadas se dejan como móvil no determinado. Entonces, aproximadamente, al menos los datos de El Salvador, de todas las muertes violentas de mujeres, solo el 10 a 12% pueden ser determinados en móvil. El 85.2% de las muertes violentas de mujeres, al menos en el periodo que se hizo este estudio, del 2014 a junio de 2018, 85.2% se determinaron como móvil no determinado. Es decir, que hay mucha impunidad porque al decir que el móvil no determinado no se puede clasificar como feminicidio, a pesar de que en muchas de estas muertes seguramente provienen de la muerte violenta. Entonces, en estos 2 minutos, yo lo que quisiera explicarles es cómo los países están regulando en sus legislaciones la situación del feminicidio. Esta preocupación hizo que los países promulgaran leyes. Y entre estas leyes que promulgaron, pues está la regulación del feminicidio. Y aquí pueden ver la comparación de los 3 países. En los 3 países se regula el feminicidio, aunque, como ya apuntaban al inicio, solo El Salvador lo nombra como feminicidio y de hecho es el único país que sanciona como un delito agravado, como feminicidio agravado, que sea cometido por un funcionario público. Luego, Guatemala y Honduras lo nombran como femicidio, pero voy a decir de que en los 3 países tienen castigos o tienen pues, características comunes. La primera es que en todo se castiga, se menciona que el feminicidio es una muerte violenta hacia una mujer por el hecho de ser mujer, por motivos de género, se menciona la misoginia. También en todos los países se sanciona cometer el delito frente a los hijos o hijas. También se sanciona que el delito haya sido cometido previamente un delito de violencia sexual. Y también en los 3 países cumplen con sancionar el hecho de que la muerte haya sido precedida de mutilación. Es decir, que también en esos 3 países tienen estos puntos comunes. Luego ya cada tipo penal pues desarrolla distintas condiciones para sancionar el feminicidio. Lo que sí pueden ver también el rango penológico es que es muy similar en los 3 países. En El Salvador el feminicidio simple se sanciona de 20 a 35 años de prisión, en Guatemala de 25 a 50 años y en Honduras de 30 a 40 años de prisión. La diferencia quizás es que en El Salvador también tiene un tipo de feminicidio agravado con penas de 30 a 50 años y también promulgó este delito de suicidio feminicida por inducción o ayuda,
que busca castigar cuando una mujer, por estar siendo víctima de violencia de género, es inducida, es llevada, es de manera dolosa e intencional por el agresor para que se suicide. Porque Tiempo también es se nos un tipo de violencia acabó. feminicida. Y bueno, justo he logrado terminar. Yo de todos modos también aquí comparto la información por si quieren acceder también a estos datos de manera más detallada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra siguiente panelista, la doctora Angélica Valenzuela, quien cuenta con un pensum en la carrera de Ciencias Políticas. Es estudiante de la carrera en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos en Guatemala y tiene un diplomado en Derechos Humanos impartido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es integrante del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer CICAM desde su creación en 1999 y es coordinadora general del mismo desde el año 2003, en donde ha tenido la oportunidad de acompañar programas de atención a mujeres víctimas de violencia, desarrollar procesos de formación con funcionarias y funcionarios de institutos de seguridad, justicia, salud, educación y gobiernos locales en lo relacionado a marcos de legislación y políticas que garantizan el derecho a las mujeres a vivir libres de violencia. Bienvenida, doctora Angélica. Tenemos dispuestos 15 minutos para su presentación. Gracias, Andrea. Voy a compartirles una pequeña presentación que también hicimos para hacer algunas reflexiones sobre el tema. Muy bien. ¿Se logra ver ahí, Andrea? Perdón. Sí, ya podemos ver la presentación. Bueno, le pusimos dimensiones categóricas de la violencia contra las mujeres, bastante preocupadas por algunas reflexiones que hacíamos con los colegas que organizaron esta actividad, porque la primera mención es que cómo tendríamos que llamarle a la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus expresiones y los femicidios para que el mundo entero deje de tener miedo de hablarlo, de no aceptarlo y denunciarlo. La mayoría de personas que participamos en este tipo de actividades pues hemos generado algún nivel de conciencia y de sensibilidad para trabajar en el tema, pero en general en el mundo existe una anomia social respecto a esto. Ningún brote, ninguna epidemia ni ninguna pandemia en la historia de la humanidad ha alcanzado el impacto cuantitativo de la violencia contra las mujeres. Y aquí, datos para reflexión. Naciones Unidas nos menciona que en el 2020 la población del mundo son 7.700 millones, de los cuales el 49.5 son mujeres, es decir, somos 3.811 millones de mujeres. El mismo sistema de Naciones Unidas nos menciona que 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida ha sufrido violencia, es decir, 1.270 millones de mujeres hemos sido víctimas de violencia. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo hacemos para despertar los ojos del mundo y que socialmente no toleremos este tipo de conductas? La violencia es una conducta asociada a los procesos de aprendizaje, por lo tanto hay una permisión social, es consciente, tiene como fin el control hacia las mujeres o hacia las personas que se consideran de menor valor. Y esto es una situación crítica porque quiere decir que está inmersa en nuestros estilos de vida, está tolerada, está tan introyectada que la hacemos invisible cuando en realidad es más visible de lo que creemos. Es relacional, o sea, funciona en las relaciones humanas e incluso se tiene como un mecanismo de sobrevivencia al que se le tolera, como un mecanismo de seguridad y de defensa. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esa serie de características con respecto a la violencia, decimos dónde vamos a empezar por prevenir este fenómeno, no digamos erradicarlo. Toma ventaja de varios elementos y circunstancias y aquí es donde empezamos a ver que se convierte de la dimensión a la categoría. Y sí, esta pandemia que estamos sufriendo ahora nos está haciendo varias reflexiones y nos está haciendo varios llamados de atención en relación a cómo es el comportamiento. La violencia sigue siendo sistémica y es de multiforme, hay varias formas en las que se da, pero la preocupación que tenemos ahora, y lo decía una de las compañeras que me antecedió, es que todas las medidas de seguridad o de protección que se están dando desde los diversos gobiernos del mundo no consideran la situación y condición a la que estamos empujando a las mujeres. Sabemos que una de las medidas de seguridad entre la víctima y el victimario es alejarla, eso quiere decir contacto cero,
y lo que estamos haciendo ahora con las medidas de confinamiento es el 100% del contacto, pasar 24 horas juntos, y eso limita mucho más la pedida de auxilio de las mujeres. En el caso de nuestro país hay un aproximado de 68,000 denuncias al año, principalmente dentro del Ministerio Público, es quien canaliza todos los mecanismos de investigación para la persecución penal en los delitos de violencia contra las mujeres y femicidio. Pero una de las condiciones de la denuncia es que es presencial, o sea, en todos nuestros modelos de atención integral lo que requieren es la presencia de la víctima para lograr conjuntar todos los elementos que permitan iniciar un expediente, judicializar un proceso y tener la garantía de condenar al agresor. En estos momentos eso es casi imposible. Las mujeres no tienen capacidad de moverse. Otra de las restricciones que se tienen es que no hay transporte público. Por lo tanto, las mujeres se ven limitadas a poder movilizarse. Entonces, si vamos sumando elementos, el agresor permanece 24 horas ahí, la situación económica es crítica, las instituciones están funcionando por turnos, priorizando las emergencias y todas las situaciones de quebranto legales producto de las determinaciones gubernamentales de toque de queda, incumplimiento de reglas como el uso de mascarillas y ese tipo de cosas. Entonces, la prioridad ahorita no es abordar la violencia contra las mujeres. El organismo judicial de este país está cerrado desde el 17 de marzo. Estamos haciendo una lucha constante porque se reaperture, se ha reaperturado muy condicionado también a atender las situaciones de emergencia. Entonces uno dice los derechos alimentarios, la seguridad de las mujeres ha pasado a un cuarto plano. Nunca ha estado en el primero. Cuantificar el fenómeno de la violencia contra las mujeres a veces preocupa cuando vemos ese tipo de datos porque el dato que nosotros tenemos son eminentemente datos administrativos generados por la institucionalidad que no reflejan ni siquiera el 1% de lo que el fenómeno verdaderamente se comporta. Nosotras somos más o menos 7.5 millones de mujeres en Guatemala, somos el 51.2% de la población, y cuando vemos la dimensión de la denuncia de 68,000 denuncias, equivale al 0.88% de la población de mujeres. Si nosotros seguimos la suma de Naciones Unidas, estaríamos hablando de que 2.5 millones de mujeres son víctimas, quiere decir que hay una deuda de más de 2 millones de mujeres que no han denunciado la violencia que se vive. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema también es adultocéntrico. El 40% de nuestra población oscila entre los 0 a los 18 años, somos una población bastante joven, y el sistema no responde a las necesidades de este tipo de población. Siempre la condición es que tiene que ser acompañada por una persona adulta, y la persona adulta resulta que es quien la agrede. Entonces, es una serie de limitaciones con las que las mujeres se encuentran. Estas cifras oficiales o datos administrativos para nosotras también pueden ser tendenciosos en el sentido de que desdibujan lo que realmente ocurre en el fenómeno de las violencias. Es verdaderamente un misterio para la mayoría de la población cómo es que esto se da. Sabemos que las campañas de comunicación a veces muestran algunas imágenes montadas, pero que pueden también perder la realidad de cómo los hechos suceden. Algunas imágenes que se han sacado de la realidad, cómo se vive la violencia, no se puede comparar ni siquiera en un 10% de la dimensión y los efectos de la violencia hacia las mujeres. Los datos nos pueden ayudar a contribuir a la prestación de los servicios, pero siempre los servicios van respondiendo a las modalidades de violencia, más no a la interseccionalidad de las mujeres víctimas. Y esto también es bastante crítico porque hacemos un perfil único de la víctima cuando sabemos que no somos únicos, somos una diversidad de población. En este país hay 24 grupos de población distinta en idiomas, en culturas y en formas de vida a la cual el sistema no responde. La dimensión versus categoría de la violencia, bueno, es un fenómeno sostenido en el tiempo. Cuando nosotros vemos datos, por ejemplo, esta es una imagen que ustedes pueden ver del Ministerio Público, del Observatorio de Mujeres, donde nos habla de dos preocupaciones grandes. Uno, la violencia contra las mujeres es el delito más denunciado en este país. Segundo, el maltrato hacia los niños y niñas, que sabemos que es un efecto de cómo el fenómeno de la violencia se da. Se da contra las mujeres en segunda instancia, repercute hacia los niños y las niñas que están en una condición de vulnerabilidad mucho mayor porque dependen de las personas adultas. El tercer delito denunciado es la violencia sexual. El tercer, cuarto y quinto delitos coinciden en agresiones sexuales, otras formas de delitos sexuales, y el último es el femicidio y muerte violenta de mujeres. Hassel comentaba que hay una reducción básicamente en cuanto a los femicidios. En el caso de Guatemala lo que hemos visto es que a partir de que surge la Fiscalía del Delito contra el Femicidio,
se pierde un poco la categoría de la muerte violenta y entonces empezamos a bajar de 780 a 81 casos de muertes violentas y empezamos a descender a 280 o 290 delitos de femicidio. Entonces, hay un 60% más o menos de números de muertes violentas que no se les da la categoría de femicidio, pero no por ello dejarían de tener una connotación importante porque puede entrar dentro de la categoría del femicidio, sin embargo, no entra dentro de la categoría determinada por el delito en la ley. Y eso también puede dibujar lo que está pasando. El condicionamiento institucional para responder a las mujeres y a las niñas víctimas en este momento está en crisis. Estamos probando que los modelos de atención integrales que tratan de reducir la victimización no responden a las necesidades de las mujeres y eso también invita a un mayor silencio de los hechos. Es crítico pensar que la institucionalidad solo está a merced de la demanda de las mujeres que llegan a pedir el servicio y que no se ha pensado estratégicamente en un mecanismo para identificar y determinar las necesidades de las víctimas utilizando otro tipo de actores que tienen mucho más contacto con las víctimas a nivel de sus comunidades o a nivel de la localidad. ¿Qué es lo que el COVID está poniendo en evidencia? El condicionamiento institucional para responder a las mujeres y a las niñas víctimas no atiende a las necesidades, sino está empujando a que el fenómeno de la violencia aumente. La interpretación de la reducción cuantitativa de cómo están ocurriendo los hechos nos preocupa. Las denuncias presenciales han bajado aproximadamente en un 70% en este país. No hay un mecanismo en que el sistema pueda responder porque está siempre a merced de pedir que sea la víctima la que llame, la que contacte, la que pide el auxilio y ella en este momento está bastante limitada. La anomia social está a flote, el fenómeno de la violencia está más que invisible, ahora lo que se necesita resolver es el tema del hambre, el trabajo, la seguridad y la protección frente a la pandemia. Entonces el fenómeno, como dice, continúa siendo invisible, pero insistimos en ocultarlo al fenómeno, a quien le ocurre y por quién es provocado. El mayor ausente en este tipo de casos siempre es el agresor. Todos los modelos están destinados a la protección de las víctimas, que parece bien porque es el grupo en mayor condición de vulnerabilidad, pero también no nos debemos de olvidar de que hay una persona quien lo provoca y a esta persona de alguna manera le tenemos que limitar la conducta. La mayoría de penas están condicionadas a la privación de libertad, lo cual tampoco es accesible en este momento por el mismo riesgo, entonces no hay alguna estrategia alternativa que nos permita en el alejamiento del agresor de la casa, ubicarlo en algún lugar donde se le pueda limitar a él la conducta de agresión. Por lo tanto, la profundización del fenómeno sigue estando a flor de piel. ¿Hacia dónde debemos enfocarnos? Que es un poco la inquietud que tenemos, a profundizar el conocimiento del fenómeno, porque no podemos seguir hablando solo de las modalidades, sino que tenemos que seguir hablando de los efectos de la violencia, de las diversidades de perfiles de las víctimas, de la interseccionalidad en que las víctimas se han visto sometidas, a cambiar los modelos de trabajo, que la institucionalidad no trabaje exclusivamente por demanda, sino que busque otros mecanismos para identificar a las víctimas en sus contextos sin sacarlos de ellas, porque también se saca a las mujeres de su zona de seguridad y al agresor se le deja y ella regularmente va con los hijos e hijas y no tiene ni la capacidad económica de mantenerse. Al agresor hay que buscarlo para encontrarlo, debemos hacer visible a quien agrede, evidenciarlo. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el Ministerio Público ha empezado a hacer público los nombres producto de sentencias en delitos de violencia contra las mujeres y de femicidio, y eso a nosotros nos parece bien porque es una alerta de que esta persona no debe de seguir agrediendo a las demás. La respuesta a la violencia es humana, hay que generar mecanismos de conciencia social de que no debemos de permitir este tipo de conductas, mucho menos usarlas como una herramienta de seguridad o sobrevivencia o una herramienta de convivencia. Y rebasar las limitaciones de la justicia hacia las mujeres, porque la víctima no debe de convencer al sistema que merece la justicia, sino que el sistema en realidad debe de proteger a las mujeres y debe de generar estrategias en el marco de esta pandemia y en el marco de cualquier otra de una manera futurista para que pueda responder a la necesidad de más de la mitad de su población y hacer visible el fenómeno y asumir la responsabilidad que como Estado se tiene en que no ha sido capaz de prevenir este delito, mucho menos de abordarlo de una manera pertinente. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Tenemos, voy a
separar la pantalla. Ok, perfecto. Continuamos con la doctora Migdonia Ayestas. Ella implementó el acá se me disparó la alarma. Ella implementó el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad y desde hace 11 años es coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, dentro de la cual ha diseñado la unidad de género y conformado la red de observatorios regionales de la violencia de los centros universitarios regionales. Ha desarrollado además investigaciones en temas de seguridad ciudadana, muertes relacionadas con el consumo de alcohol, violencia política, observación electoral, mujeres en contextos cerrados, determinantes sociales asociados al fenómeno de la violencia en Honduras y violencia escolar desde la perspectiva de género, y coordinado el desarrollo de 4 encuestas de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización. Diseñó además y ejecutó el proyecto de prevención de violencia en centros educativos impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante 2 años escribió artículos de opinión sobre temas de seguridad y género en uno de los diarios de mayor circulación del país. Ha brindado además conferencias nacionales e internacionales en materia de seguridad, paz y el funcionamiento de observatorios. Bienvenida, doctora Migdonia. Tenemos dispuestos 15 minutos para su presentación. Creo que el micrófono todavía está en silencio. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí podemos escucharla. Perdón, solo voy a colocar la presentación en pantalla completa. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a la Fundación Henry Ball, que somos socios y que formamos parte de un grupo de Centroamérica, de análisis de Centroamérica, y eso me llena profundamente precisamente poder compartir con ustedes. Ya saben, mi nombre es Migdonia Ayestas, y un poco quiero contarles lo que hacemos como Observatorio de la Violencia. Es un proyecto que nació en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional en el 2004 y que empoderó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras precisamente por su objetividad y su permanencia en el tiempo, o sea, para que fuese sostenible. Y el objetivo del observatorio no es estar en la escena de crimen, sino que sistematizar, clasificar, analizar y construir conocimientos sobre muertes por causa externa, maltrato a mujeres y ahora el tema de femicidios, abuso sexual, y lo que se va buscando en esto análisis es mejorar los niveles de información para que la ciudadanía esté informada, pero también apoyar la comprensión del fenómeno a todos los que les interesa y que como tomadores de decisión y diseñadores de políticas públicas, gobiernos locales, académicos e investigadores, organizaciones nacionales e internacionales, medios de comunicación y población en general, porque lo que vamos buscando es que sepan cuáles son sus factores de riesgo para entender cuáles son los factores de protección. El proceso, porque es importante como un ente académico saber cómo tomamos esa información, nos basamos en fuentes oficiales, llámese Policía Nacional, Ministerio Público a través de la Dirección Nacional de Medicina Forense y la Fiscalía de turno, además de el Registro Nacional de las Personas. Es un proceso que desarrollamos, es un proceso de validación que nos permite verificar, corregir, unificar y depurar, hacer control de calidad de los datos. Lo hacemos con fuente oficial, pero también usamos monitoreo de medios y un sistema de participación ciudadana donde la ciudadanía nos puede contar qué es lo que está pasando en el país. Esos datos se confrontan con lo que dicen los medios de comunicación presentan más o menos el 60% de lo que ocurre en violencia homicidia o violencia femicida en el país, pero también se hace un análisis con los observatorios regionales. Los que están de Santa Rosa de Copán saben que tenemos en el Centro Universitario de Occidente un observatorio regional de la violencia donde analizamos la región, esos 3 departamentos que conforman el centro universitario. Pero cuando ya tenemos datos únicos de estado, precisamente cuando analizamos caso a caso cada uno de ellos, trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil en el Observatorio de Género, precisamente para evidenciar la situación y posición de las mujeres en estos temas de seguridad y convivencia. Ahí trabajamos con organizaciones de mujeres, con la comunidad LGTBI
y organizaciones de derechos humanos. Pero también para hacer otros tipos de análisis, desarrollamos otros tipos de validaciones y hay que con cooperantes internacionales o con otras organizaciones que trabajan los temas de niñez o para evidenciar, por ejemplo, los estudiantes universitarios, le pedimos a la universidad cuántos estudiantes estuvieron matriculados de los que murieron violentamente en un periodo determinado. Y eso nos permite determinar si ese estudiante era de la escuela de medicina, de la de ingeniería y demás, para poder evidenciar en qué región están perdiendo la vida nuestros estudiantes. Pero así también de periodistas, abogados, transportistas, entre muchos otros. Veamos que quise presentarles un documento, un mapa con información de los últimos 14 años, 15 años que el observatorio ha hecho análisis. Si podemos ver, el rojo más intenso son 5 departamentos donde ocurre el 68.7% de las víctimas de homicidio. Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Atlántida y Comayagua producen 52.053 homicidios en esos años de los 75.798 que se produjeron en estos años. Y luego siguen otros departamentos como Copán, Olancho, que está al occidente, Copán, Olancho y Santa Bárbara, que el porcentaje es 14.9. Es decir, en esos 8 departamentos del país, el 83.5% es donde ocurre la mayor violencia homicida. ¿Pero qué ocurre ahí? Es un corredor de la droga, es una T entre el norte y el Atlántico, donde el aterrizaje de avionetas, narcosubmarinos o lanchas rápidas llegan con mucha droga con destino principalmente hacia Estados Unidos. Pero también está el tráfico ilícito de armas, el control territorial de las maras y las pandillas en esos departamentos que hace que esta violencia se perpetúe, pero que otros temas como la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y ahora hasta el cultivo de plantas de marihuana y de coca que se está produciendo en el país. Sin qué decir, son los municipios y los departamentos que la población más migra es principalmente a Estados Unidos y México, como la última encuesta sobre migración que hicimos para un proyecto de USAID. También es importante establecer que el tipo de arma con que se producen todos los hechos violentos son el 79.1% es arma de fuego. La pandemia, como ya lo decían los demás, solo perpetúa la violencia contra las mujeres, se evidencia más. Vean que desde el 2005 que el Observatorio de la Violencia hace un análisis sobre violencia de género y sobre todo de la violencia que ocurre en el cuerpo de las mujeres, que muchas veces les mandan los mensajes que son una violencia femicida, se evidencia y ya decían que en el 2015 el 10.9%, 10.9% la tasa de muertes violentas de mujeres en Honduras, pero se sigue manteniendo a pesar de todas las estrategias que se han hecho precisamente porque es una práctica cultural. En todos esos años, el 60% de las muertes violentas es una muerte femicida, es decir, su pareja, su compañero sentimental, su expareja, porque en Honduras las matan por no querer vivir con o seguir compartiendo su vida con ese victimario, les están quitando la vida. Y ya también lo decían, muertes violentas sin determinar, precisamente porque no sabemos si fue un homicidio o fue un femicidio, es el 19.4%, y los homicidios, y ya vamos a hablar de uno de esos, que es las muertes en las cárceles, el 20.7%. Es a partir del golpe de Estado de Honduras en el 2009 que se sigue aumentando la violencia y se sigue manteniendo, y vemos que en el 2018 al 2019 hay mucho más casos y aumenta en 0.3 puntos la tasa de homicidios. Aquí quiero hacer un apartado especial precisamente porque la violencia sexual es una práctica cultural, y ya lo decían, que afecta más a las mujeres en un 87.7%. Si lo comparamos, a quien mueren más en homicidios es a los hombres en un 91%, pero en violencia sexual afecta más a las mujeres en un 87.7%. La mayor vulnerabilidad de estas muertes violentas son en un 76% las niñas y jóvenes entre 5 y 19 años, es decir, es la edad que inician su vida, que están aprendiendo y que están viendo que su hogar, su entorno es el que debería ser protector y realmente es el de mayor riesgo porque son las parejas, la familia
casi en un 52% que le están agrediendo a las mujeres. Y si vemos el tema de la pandemia, esto también solo ha acentuado la violencia. Hicimos un análisis de las denuncias al 911. Quiero decir que no todas las mujeres denuncian, que son las que tienen teléfono. Muchas mujeres rurales ni siquiera para eso tienen, y menos para una recarga. Entonces, aquí también hay que poner ojo porque la cifra oculta sobre las denuncias y sobre la violencia también es tema de análisis. En promedio, 260 denuncias diarias son las que se están presentando. Hicimos un corte hasta el mes de abril, precisamente, a analizar antes de la pandemia y después de la pandemia. Y vemos que 31.480 fueron las denuncias que se hicieron al 911. El confinamiento solo aumentó la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, ya que semanalmente, porque lo hicimos por semana epidemiológica, el 4,1% fue lo que aumentó semanalmente. 71 denuncias más semanales se presentaron en este momento de pandemia. Por eso es que las Naciones Unidas dice que quedarse en casa no significa estar a salvo para las mujeres. Y eso es un problema. Y vemos que, si vemos que estas 31,000 denuncias que se produjeron en 4 meses, si lo comparamos con el 2019, las que llegaron a una acción penal en el 2019 solo fueron 3,606 las denuncias que llegaron a la Dirección de Medicina Forense a hacer una evaluación médico-legal en el país. Y el 52,3% de esas que fueron evaluadas en medicina forense oscilaban entre las edades de 9 y 30 años, edad productiva y reproductiva de las mujeres. Y en promedio, en el 2019 fueron 7,893 denuncias mensuales, es decir, que son más o menos 92,000 denuncias las que se presentaron en el año 2019, y que solo el 3,2% de esas denuncias hayan llegado a una acción como es una evaluación médico-legal, ya nos dice que el 96% de las víctimas de las denuncias quedan en la impunidad en el país. El análisis por departamento se comporta, la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar se comporta igual que se comporta la violencia homicida y en los mismos departamentos. Solo se incluye en esos 5 departamentos que ya he hablado Choluteca, que Choluteca es un tema de análisis para el Observatorio de la Violencia, precisamente es lo que vamos a hacer. Hicimos en Intibucá la violencia del consumo del alcohol, pero ahora vamos para Choluteca precisamente porque es un departamento que ocupa en la violencia homicida los más bajos estándares, las más bajas tasas por departamento. Pero en Choluteca es de los departamentos que ocupa el 4º lugar en este tema de las denuncias del 911. Quiero que vean un mapa, hay siempre los 5 a nivel de Honduras, esta es una desagregación por municipio, son 5 los municipios que presentan mayores denuncias de violencia contra la mujer. Hicimos un corte de pandemia, esto es un análisis de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación del país. 45 mujeres han perdido la vida en esta pandemia, es decir, quedarse en casa también es un riesgo. Pero aquí hay algunos ejemplos como que van incluidas ahí las 6 privadas de libertad que murieron en las cárceles de Honduras. Y lo grave de esto es que fueron mujeres las que le quitaron la vida porque su ideal es la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Pero lo más grave de esto es que a una de esas muchachas que la familia la estaba velando, los mareros de la Mara 18 le fueron a disparar al féretro porque ya le habían advertido que no querían que en ese barrio cantarero de Tegucigalpa que volviera a poner un pie, es decir, ni la muerte están respetando para ella. 45 mujeres que en este momento están perdiendo la vida y mire, se evidencia con hacha, con objetos cortopunzantes como el machete, con arma de fuego, es donde les están quitando la vida y obviamente casi ninguno de estos está siendo judicializado. Más o menos a cada 40 horas está perdiendo la vida una mujer y vemos que las edades, quise incluírselos en esto,
obviamente a cada 40 días en época pandemia y de medios de comunicación, pero en promedio es una mujer diaria la que muere en Honduras. El 21.4% el 21 mujeres fueron en edades jóvenes de 19 a 39 años y el 46.9%. Volvemos a los departamentos, siempre siguen el municipio del Distrito Central y San Pedro Sula, los demás víctimas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Janet. Acá Migdonia. Voy a dejar de compartir. Si podemos dejar de compartir la pantalla, no me está dando acá la opción de parar de compartir la pantalla. Opciones, ok. Ok, ya, perfecto, ahora sí. Ok, seguimos con nuestro último panelista del día de hoy, la doctora Janet Urquilla, quien es trabajadora social con estudios en salud sexual y reproductiva. Ella se desempeña como directora ejecutiva de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, una organización feminista comprometida en temas como derechos laborales y económicos de las mujeres, violencia de género contra las mujeres, justicia ambiental y enfoque de género, salud y derechos sexuales y reproductivos. Como parte de su trabajo programático, Hormusa desarrolla una estrategia de vigilancia social a través de diferentes observatorios temáticos, algunos de ellos en alianza con otras organizaciones de sociedad civil. Doctora Janet, bienvenida. Tenemos 15 minutos para su presentación. Muchas gracias, Andrea. Un saludo cordial para las panelistas y para el público inscrito y participante en este webinar. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes desde la experiencia de la organización a la que pertenezco, pues un poco la situación de la violencia contra las mujeres en el país. Vamos a compartir de igual manera la presentación que habíamos preparado y de manera breve, pues es una situación en la que hay mucho que hablar realmente, como ya las personas que me han antecedido lo han comentado ya lo han planteado en los diferentes países. Bueno, Hazel particularmente hacía referencia a una investigación de nivel centroamericano. Bueno, a mí se me pidió que hablar un poco acerca de la situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador. Vamos a hablar un poco desde la experiencia de Hormusa y algunos de las herramientas, digamos, con las que cuenta la organización, como es el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y los servicios amigables de atención legal que se prestan también desde la organización. Como se ha planteado, y ya lo que escuché de Laia, tenía problemas de conexión inicialmente, pero lo que escuchaba entonces, que planteaba Laia, que ya planteaba nuestra querida amiga de SICAM, también Angélica Valenzuela, la pandemia de la violencia contra las mujeres realmente es una pandemia de mucha historia, de muchas historias de vida también, de muchas historias de terror, de horror, ¿verdad? Que viven miles de mujeres a nivel, no solamente de nuestros países, sino a nivel mundial. Es una pandemia global, ¿verdad? La violencia contra las mujeres por razones de género y el feminicidio como la máxima expresión de la violencia y del desprecio por la imagen y la vida de las mujeres. Como sabemos, entonces ha sido calificada por instancias internacionales de Naciones Unidas y otras, ¿verdad? Como un problema de salud pública y un grave problema de derechos humanos, ¿verdad? Es un grave problema de derechos humanos porque atenta cotidianamente contra la dignidad, contra la integridad física, moral, contra la vida misma de miles de mujeres que posiblemente en este mismo momento están siendo víctimas de violencia y dentro de su misma casa. O sea, como ya se ha planteado, el lugar donde deberíamos de sentirnos seguras, ¿verdad? Que es la casa, con la familia,
realmente se vuelve muchas veces escenario de violencia cotidiana, escenario de terror, o sea, el hecho de estar pensando que ya va a llegar la persona que las agrede, etcétera, pero en este momento precisamente de donde nos encontramos con otra pandemia, ¿verdad? Como es el COVID-19, entonces, pues las mujeres están no solamente confinadas, sino aisladas, exactamente. Entonces, no, sin poder salir, sin poder comunicarse, como ya decía Angélica, no hay transporte en muchos de nuestros países en este momento, estamos todavía en esos momentos rígidos de la cuarentena. Entonces, las mujeres no pueden hablar, no pueden pedir auxilio. Entonces, tenemos que ser desde las organizaciones, desde las instituciones públicas también, como más creativas con la atención y con las posibilidades de comunicarnos con las mujeres en este caso. Entonces, de acuerdo con el informe de 2013 de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se planteaba que la violencia contra las mujeres es un problema global de salud pública, de proporciones epidémicas, endémicas, diríamos, ¿verdad? Entonces, luego podríamos hacer una reflexión de, o sea, si ya sabemos que esa situación es de esa manera, ¿dónde están todas las estrategias? Y una estrategia o un conjunto de estrategias en nuestros países de manera sostenida. En El Salvador también comentarles que, y bueno, para muchas de las compañeras que me estarán escuchando también o que nos estarán viendo, sabemos de que en El Salvador, por ejemplo, se han tenido avances importantes. En el 2017, por primera vez, desde la DIGESTIC se realiza una encuesta nacional sobre la violencia contra las mujeres, la cual también refleja que 7 de cada 10 mujeres había sido víctima de violencia o se había sentido víctima de violencia en cualquier momento de su vida, ¿verdad? Pero también 4 de cada 10 mujeres dijo haber sido víctima de violencia en los últimos 12 meses. Entonces, esa situación pues es alarmante, es una situación alarmante. Estamos hablando de una epidemia con la que convivimos todos los días, ¿verdad? Y por otra parte, entonces hablamos de la pandemia actual del COVID, por ejemplo, con el que se nos plantea, estamos en una situación de cuarentena, en una situación de emergencia, pero es una pandemia que no termina, ¿verdad? Que no termina en las fechas que se han programado en cada país, por ejemplo, sino que es una realidad con la que vamos a tener que seguir conviviendo. Y entonces hay que pensar también en que las mujeres van a seguir enfrentando de alguna manera esa situación, ¿verdad? En silencio, mientras estén aisladas realmente, mientras estén aisladas de sus familias, de toda la red social, de las organizaciones mismas, o sea, muchas de ellas están organizadas, pero están aisladas en este mundo. Entonces, si hablamos de las cifras de la violencia y el feminicidio, por ejemplo, en El Salvador, vamos a hablar un poco acerca del observatorio y de lo que hacemos como Ormusa en el observatorio. Bueno, comentarles que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres es una herramienta de vigilancia social que surge allá por 2007, precisamente a partir del trabajo que Ormusa ya venía realizando en el área de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y hacíamos algún monitoreo de medios, por ejemplo. Entonces nos percatamos de toda la situación, mujeres desaparecidas, etcétera, que es una situación que seguimos viviendo en el país, lamentablemente. Nos dimos a la tarea en ese momento de buscar datos a nivel de la institucionalidad pública y no existía, ¿verdad? Entonces, construimos de alguna manera una base de datos con alianzas o aliados incluso de algunas instituciones públicas. No habían instituciones como tal aliadas en ese momento. O sea, creo que eso es importante decirlo, porque a partir de ese momento se ha venido construyendo diferentes alianzas y ahora vemos entonces incluso
algo más institucionalizado, más allá del Observatorio de Vigilancia Social de Ormuza, por ejemplo, desde sociedad civil, vemos el Sistema Nacional de Datos, por ejemplo, en el que hemos podido también participar y participar desde la experiencia del observatorio, ¿verdad? Entonces, tenemos de alguna manera el observatorio ayuda en la configuración de una agenda política a favor de las mujeres en el problema específico de la violencia contra las mujeres. Y bueno, este observatorio, de igual manera como ya nos planteaba Migdonia, se alimenta de diferentes fuentes, particularmente de las estadísticas, de los registros de instituciones públicas, como la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y otras instancias. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo. Entonces, hay dentro de la configuración de las diferentes formas y dimensiones de la violencia contra las mujeres, entonces vemos un elemento que ha cobrado importancia, incluso desde la misma encuesta realizada por la DIGESTIC en el 2017, es el problema de la violencia laboral, por ejemplo, o la violencia que las mujeres sufren o viven muy frecuentemente en los espacios de trabajo o en el mundo del trabajo. Entonces, esta encuesta de alguna manera desnuda, digamos, descubre o evidencia una serie de situaciones que ya veníamos diciendo desde las organizaciones de mujeres, pero no se había dado la oportunidad de tener una fuente como esta, como la encuesta, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, para este año esperaríamos que la DIGESTIC también dé a conocer la violencia, la encuesta de violencia sexual, que de alguna manera también nos pone sobre la mesa otro ámbito u otro tipo de violencia que hemos venido denunciando, que se da dentro de la familia particularmente, pero también por desconocidos y conocidos fuera del espacio de la familia, ¿verdad? Entonces, entonces vamos caminando, digamos, vamos caminando en ese sentido, pero es importante entonces colocar en el marco de la emergencia, ¿verdad? De la emergencia y de las estrategias que los países, que los ministerios, etcétera, que las instituciones públicas están realizando o no están realizando en este momento. Ok. Veamos. Ok. Entonces, en estas cifras de la violencia y el feminicidio en El Salvador, veíamos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Datos para 2018, por ejemplo, reflejaba más de 20,000 hechos de violencia contra las mujeres. Sí, ok. Más de 20,000. En el caso del 2019, por ejemplo, solo en 3 tipos de delitos se reflejaban 5,755. ¿Verdad? El año pasado se finalizó con 230 feminicidios entre enero y diciembre. En los últimos 5 años tenemos 2,183 mujeres asesinadas cruelmente, ¿verdad? Bueno, la violencia contra las mujeres y el feminicidio en el marco de la pandemia también, ¿verdad? Entonces, sin duda, la pandemia, el COVID, ha cambiado y va a cambiar la vida de millones de personas a nivel global, ¿verdad? Pero, y eso va a tener, sin duda, un impacto económico, social, político, cultural, tecnológico y ecológico. En ese sentido, es importante analizar diferencialmente las necesidades y consecuencias para las mujeres, las niñas y las poblaciones históricamente y socialmente excluidas, como las personas LGBTI. El confinamiento de igual manera incrementa el continuum de la violencia, como ya se ha dicho, y el riesgo feminicida, y deja al descubierto una vez más que los escenarios de crisis o desastres se vuelven escenarios no solo de mayor carga de trabajo y estrés para las mujeres, sino también de riesgo a su salud e integridad física, emocional y para la propia vida de las mujeres.
Entonces, una pregunta es, si ya se sabe que sucede esto, por ejemplo, en situaciones de crisis, ¿por qué no planificamos o intervenimos con antelación? Aquí no funcionan, por ejemplo, los sistemas de alertas, ¿verdad? Muchos de nuestros sistemas de alerta ya incorporan de alguna manera enfoque de género y cómo atender a las mujeres, a las niñas en estas crisis, pero como que de repente se nos olvida. En esta crisis, de igual manera, a nivel del Centro de Atención Legal, por ejemplo, hemos evidenciado cómo se ha incrementado en un más del 50%, casi un 70%, el número de denuncias de violencia contra las mujeres en diferentes tipos y manifestaciones. Y de igual manera, otras instancias como la Procuraduría General de la República, por ejemplo, reportan 471 procesos. Se nos acabó el tiempo para la presentación. Si puedes terminar. Muchas gracias. Sí, cómo no. Gracias. Ok, listo. Okay. Muchísimas gracias. Bueno. No tenemos acá varias preguntas. Les recordamos a todos los participantes hacer sus preguntas en el chat. Estamos tratando de agrupar las preguntas por panelista. Entonces podemos acá dar inicio a nuestra ronda de preguntas. Recuerden que tenemos un tiempo limitado. Por favor, les pedimos que las respuestas sean lo más cortas o breves posibles. Entonces, empezamos con nuestra ronda de preguntas. Tenemos aquí una pregunta para Hazel. Desde el punto de vista jurídico, ¿hay maneras de emplazar a los estados, por ejemplo, ante algún organismo regional como la Corte Centroamericana de Justicia, al no haber acceso a la justicia para las mujeres y quedar muchos casos en la impunidad? Hola, sí. Considero que quizás el mecanismo más idóneo sería el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este caso la Comisión Interamericana, que es como la primera instancia en la cual se pueden presentar denuncias por violaciones a los derechos de las mujeres, ya sea para la Convención de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, pero también para la Convención para sancionar, prevenir la violencia contra las mujeres, conocida como Belén do Pará. Entiendo que la Corte Centroamericana de Justicia no tiene competencia para estos casos, sino que es más bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera instancia, hace observaciones a los estados para que hagan cambios en sus legislaciones, en sus políticas públicas, y si la comisión advierte que el Estado no ha dado cumplimiento a estas recomendaciones, entonces esta pasa ya a ser de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ciertamente es una necesidad. Yo por ahora tengo la inquietud, en El Salvador están sucediendo feminicidios muy graves cualitativamente, porque todos los feminicidios son graves, pero cualitativamente se están exacerbando, es decir, cada vez son más crueles. Y nada menos el último que acaba de suceder fue con un lujo de barbarie y de crueldad, asesinar a una madre enfrente de sus 2 bebés. Y yo sí que quisiera motivar a las organizaciones de El Salvador que nos unamos y presentemos ya una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ha sido un evidente caso en que el Estado omitió su deber de cumplir, de vigilar, de actuar con enfoque de género, a pesar de que tenemos protocolos y mecanismos. Entonces, mi sugerencia es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se puede acudir al Sistema de Naciones Unidas, pero me parece que regionalmente es más accesible para nosotros la Comisión Interamericana. Si alguien más quisiera completar, pues con mucho gusto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta también para ti, Hazel. Okay. Entonces, en Guatemala y Honduras, ¿no se categoriza como feminicidio? No, al tipo penal le llaman femicidio, pero es muy parecido en nuestros países. Es decir, hay una discusión teórica entre la diferencia de femicidio y feminicidio, porque Marcela Lagarde le añadió, cuando nombró feminicidio, el hecho de que esto se comete, digamos, bajo la aquiescencia o bajo la voluntad del Estado de no investigar, o al menos vamos a decir no la voluntad, pero el no compromiso de investigar los feminicidios, y por lo tanto también en el término feminicidio, al menos en el término teórico, se quiere hacer ver esta falta de voluntad política, de políticas públicas para investigar, para sancionar los feminicidios. En los otros países, en Guatemala y Honduras, se les llama femicidio,
pero voy a decir que la regulación de los delitos es muy parecida en los 3 países. Sí se sanciona la muerte violenta de mujeres por motivos de género, pero El Salvador, la diferencia que aporta en su tipo penal, cuando lo llama feminicidio, es que también castiga como un feminicidio agravado, entre otras condiciones, el hecho que sea cometido por un funcionario público, por un agente de autoridad. Entonces, como que ahí El Salvador quiere reflejar esa categoría de reproche político a que el mismo Estado, a través de sus agentes, cometa acciones de feminicidio. Ok, muchísimas gracias. Esta pregunta es para la doctora Laya. ¿Es correcto afirmar que el hecho que en Guatemala el delito sea calificado como femicidio y no como feminicidio, no impide que se corrija la relación asimétrica entre hombres y mujeres que por tiempos ha existido? Hola, ¿se me oye bien? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, yo creo que a nivel conceptual la base de la discriminación de las mujeres está en ambos conceptos. Es decir, yo creo que es una pregunta muy en relación a lo que acaba de comentar Hazel, que es decir, que el factor, como si dijéramos, añadido es la carga contra el Estado, ¿no? Es decir, pero la base de misoginia, de discriminación de la mujer y de género están en los dos conceptos. Sí, sí. Ok, perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿podrían explicar medidas exitosas contra la violencia contra las mujeres por parte de los gobiernos locales en Guatemala, Honduras, El Salvador o en la provincia de Barcelona? También para Laia. Te la repito, ¿podrían explicar medidas exitosas contra la violencia contra las mujeres por parte de los gobiernos locales en Guatemala, Honduras, El Salvador o la provincia de Barcelona? Si queréis, introduzco yo. A ver, nosotros a nivel de gobiernos locales, a nivel local, unos instrumentos que están funcionando bastante bien, es decir, que es una dinámica de agrupar de alguna manera todos los actores que están abordando de manera diferenciada las violencias machistas, es decir, el sector social, el sector de salud, el sector educativo, el sector de sanidad, el sector de educación y directamente los servicios que atienden a las mujeres, se agrupan a través de unos instrumentos que llamamos los circuitos de atención integral a las violencias machistas. Es decir, es una manera de poner en coordinación los servicios que atienden directamente más todo el trabajo de prevención, sabiendo que las mujeres, por diferentes circunstancias, entran a los circuitos de violencia, a la atención de violencia, por diferentes canales, también por las... Es decir, en nuestro contexto, por ejemplo, hay mujeres que enseguida se identifican con ir a los servicios sociales porque se identifican como sujetas de servicios sociales, es decir, los servicios de asistencia social, para hablar un poco más en genérico. Hay otras mujeres que seguramente expondrán sus situaciones de violencia, a lo mejor en la médica de familia o lo identificaremos en las escuelas con las chicas jóvenes, es decir, poner en común a los diferentes actores que están trabajando en el territorio con la coordinación de la municipalidad. Era por poner uno de los ejemplos de las políticas que llevamos a cabo. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para Angélica. ¿Podrían explicar medidas exitosas igual la misma pregunta, contra la violencia contra las mujeres por parte de los gobiernos locales, Guatemala, Honduras y El Salvador? Bueno, es un poco crítico asumirlo como éxito cuando en realidad es una responsabilidad del Estado el promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, pero yo creo que el intentar hacer rutas coordinadas o establecer redes para la derivación de los casos teniendo como punto central a las víctimas puede ser una acción iniciada desde el Ministerio Público a la cual se le puede dar seguimiento. Primero porque reduce la victimización y logra poner acuerdo y establecer confianza y credibilidad entre las instituciones responsables de la violencia contra las mujeres.
Hay otro esfuerzo, pero que se quedó encaminado, y tiene que ver con la trinacional, y es establecer un protocolo en los delitos interfronteras, sobre todo en el tema de explotación sexual y violencia sexual con jóvenes de los 3 países que terminan intentando cruzar la frontera hacia México, y muchas de ellas terminan siendo víctimas de femicidio. Entonces yo creo que sí hay esfuerzos, pero desde el Estado no se le pone toda la voluntad necesaria para tratar de consolidarlos. Hay otro esfuerzo centroamericano también por tener un registro común, donde Cruz Roja estuvo apoyando un registro común por casos de mujeres desaparecidas, para la identificación más ágil de las víctimas y que no queden impunes esos femicidios, porque al final resultan femicidios, y que las chicas quedan durante muchos años como XX, ¿verdad? Porque no se logra su identificación. Entonces hay esfuerzos no concluidos, pero que vale la pena dar seguimiento, y bueno, ahora lo exitoso sería ponernos de acuerdo en todas las situaciones que estamos viviendo. Ustedes decían, las normativas son bastante similares en las características. Guatemala fue la pionera en el tema en el año 2008, y yo creo que ha servido en colaboración de los países de El Salvador y de Honduras como un ejemplo de las cosas que se pueden y no se deberían de hacer, ¿verdad? Los errores nuestros a nivel de justicia han colaborado con El Salvador y Honduras para considerar no solo la categoría de los delitos, sino también las especialidades institucionales como los órganos de justicia especializados y otros métodos de investigación, en los que Guatemala ha sido como el ejemplo de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. Entonces sí hay esfuerzos encaminados en los 3 países que vale la pena darle seguimiento y concluirlos para considerarlos no solo casos exitosos, sino buenas prácticas. Ok, muchísimas gracias. Y tenemos una segunda pregunta también para ti. Esta la hicimos anteriormente a otro ponente, pero también nos piden te la preguntemos a ti. ¿Es correcto afirmar que el hecho que en Guatemala el delito sea calificado como femicidio y no como feminicidio no impide que se corrija la relación asimétrica entre hombres y mujeres que por tiempo ha existido? Yo creo que la diferencia de cómo se interpretó en Guatemala era que el Estado no quería asumir la responsabilidad que era copartícipe de un hecho. Lo que no se puede quedar de manera subjetiva, sino es tangible. O sea, el Estado es corresponsable de los femicidios. Y las relaciones asimétricas tienen que ver con comportamientos sociales en los que el Estado sí es responsable y debería de corregirlos. Entre tanto, debería de dictar medidas preventivas y debería de trabajar sobre sistemas educativos, económicos, políticos y de salud que traten de eliminar esas relaciones asimétricas y que traten de eliminar toda esa carga de prejuicios y de estereotipos y de micromachismos que hay, en las que siempre se coloca a las mujeres en segundo plano o como un objeto infravalorado, ¿verdad? Y eso lo vemos en libros, lo vemos en mensajes, lo vemos en la comercialización. O sea, si el Estado es el garante de promover y proteger los derechos a través de políticas y programas que aborden la violencia y que traten la igualdad, creemos que no es el concepto, sino es en realidad la responsabilidad del Estado de manera integral de abordarlo para que se eliminen, pero no es la categoría de un delito la que va a cambiar eso. El femicidio es una propuesta también del reconocimiento de un hecho en contra de las mujeres que tiene efectos en la vida de las mujeres y efectos sociales profundos y que es distinto a un homicidio o a un asesinato, ¿verdad? Tiene una connotación que se posicionó cuando se habla de femicidio. Pero en Guatemala la categoría de femicidio es porque el Estado se eximió de asumir la responsabilidad de ser copartícipe del delito. Ok, perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta sobre el estudio o el reporte que Hazel mencionó en su presentación. Acá me dicen que Ingrid ya puso el link en el chat para las personas que estén interesadas en este estudio o reporte. Ahí está el link en el chat. Ok, nuestra siguiente pregunta es para Migdonia. Si nos puedes hablar sobre los impactos diferenciales de la violencia contra las mujeres en territorios urbanos y rurales.
En primer lugar, la violencia contra la mujer en Honduras tiene una mirada desde el territorio y es más urbana que rural, en un 60%. En segundo lugar, en esas zonas que son urbanas y que son básicamente barrios vulnerables para las mujeres, se evidencia que hay control del territorio por maras y pandillas y grupos criminales, pero también que en esos barrios la violencia femicida en este caso, y asumo que también, bueno, establezco que el Estado de Honduras no quiso ser responsable o casi aquiescente de llamarlo feminicidio, precisamente por la responsabilidad, y solo le da la responsabilidad a los hombres. Y son esos hombres, en su condición de pareja, los que ella decía que un 60% le están quitando la vida a una mujer. Es con odio y desprecio que les quitan la vida. O sea, no solo es un tiro certero, sino múltiples heridas con armas cortopunzantes, y ya vemos que ayer con una hacha, es decir, con un instrumento de cortar leña, le quitaron la vida a una mujer en otro municipio con un machete. Pero eso es evidencia ese poder y esa dominación que los hombres creen tener hacia las mujeres, y eso se vuelve un problema. Igual no tiene condición económica, no tiene condición educativa, tanto puede ser una médica, que ya hay evidencia, una maestra en Progreso, le quitaron la vida a una maestra y también fue asociado a las maras y las pandillas, pero muchos de ellos, en los casos de 3 muertes violentas del día de ayer en Honduras, 2 de ellas fueron por femicidio, fueron sus parejas las que les quitaron la vida. Así que eso se vuelve un problema, pero si lo desagregamos por edad, es entre 15 y 30 años el mayor riesgo y la mayor vulnerabilidad que tienen las mujeres. Perfecto. A nuestra siguiente pregunta vienen como 3 preguntas dentro de lo mismo, entonces voy a leerla toda. También para ti, Migdonia. La masacre en la cárcel de mujeres, ¿cómo será tipificado? ¿Homicidio o feminicidio o móvil no determinado? Por sí mismo, él o la privada de libertad está bajo la garantía del Estado y el riesgo del resto de mujeres menores de 4 años es inminente. ¿Cómo visibilizar este segmento para que el Estado y la sociedad atiendan esta población que está más aislada ante el COVID-19? En principio, el de la cárcel, que ya puse el ejemplo y lo llevé hasta el velatorio, salimos de hacer un análisis en principio precisamente porque siempre muchas de estas muertes de las cárceles quedan como accidentales y más que homicidios o femicidios, sino que porque las quemaron. Entonces fue un accidente y quisieron decir que era de una estufa de ahí, pero fue un gimnasio. Entonces decimos no, eso fueron muerte violenta de mujeres en principio. Y luego, como fueron entre mujeres, obviamente esto lo analizamos con el movimiento de mujeres y analizamos cada una casa. En principio yo diría que es un homicidio, porque el punto de esto es que el artículo o la adición al Código Penal, la adición 108 al Código Penal, establece que la muerte de mujer es su pareja el que le está quitando la vida para que se establezca como femicidio. El sujeto, cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido una relación de pareja con la víctima, y ahí no había una relación de pareja para tipificarlo como femicidio. Entonces, por eso es que ahí va a estar el análisis para determinarlas como muerte violenta de mujer. Luego, también hay mucha discusión también en el movimiento de mujeres en el hecho de la reforma al Código Penal. Lo que aumentaron fueron las penas, pero en Honduras, ¿a quién le van a imponer una pena? Que esa es una discusión también, si nunca atrapan al victimario. Todo el mundo sabe que el 60% de las muertes violentas de mujeres son femicidios y que son sus parejas o exparejas las que les quitan la vida, pero tampoco atrapan a los responsables, y por eso es que el 96% de las muertes violentas de mujeres queda en la impunidad. En principio, estas muertes de las cárceles también es una violación a los derechos humanos. El Estado debió garantizar la vida, el deber de proteger nunca se cumplió porque todo el mundo sabía que las estaban amenazando y que eso era como diría Gabriel García Márquez, una crónica de una muerte anunciada, y no se hizo nada. Ok, muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para Jeanette.
Dice, ¿cuál es entonces el o los mayores obstáculos para el acceso a la justicia en los delitos de feminicidio? Hola. Sí, bueno, creo que Hazel a lo mejor tendrá más información desde el ámbito de la justicia, del ámbito jurídico, pero de igual manera creo que nos enfrentamos nuevamente un poco a los problemas que subyacen el problema, a la violencia contra las mujeres, que es todo el imaginario de los mismos jueces y juezas. O sea, estamos hablando otra vez de la impunidad, por ejemplo, que se presenta muchas veces, de cómo se da la lectura. Bueno, muchos jueces y juezas, por ejemplo, que todavía se niegan a aplicar las nuevas normativas, como en el caso de El Salvador, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que muchas veces siguen aplicando medidas que ya están cuestionadas incluso por la misma doctrina jurídica, y que siguen leyendo, digamos, o dando sobreseimientos, por ejemplo, en algunos casos, entonces que caen entonces en impunidad para las víctimas, digamos, o sea, y sus sobrevivientes en este caso. Entonces, estamos hablando de sistemas nacionales, digamos, a nivel de la justicia, que tienen que todavía muchos retos por delante, mucho que caminar en ese sentido, y prácticamente entonces hay que cuestionar todo lo que es la violencia institucional en este sentido, y es parte de lo que algunos observatorios, por ejemplo, en el caso de Hormuza, se ha venido planteando, ¿verdad? Cuando no se aplica la justicia para las mujeres, cuando no se está procediendo o cuando hay inacción de la justicia en este sentido, entonces caemos en también violencia institucional, caemos en impunidad, ¿verdad? Entonces, debemos de ver por otra parte toda la necesidad de que las personas, que las mujeres en este caso, conozcan sus derechos, puedan demandarlos, puedan continuar, digamos, seguir todos los procesos y no retirarse, por ejemplo, ¿verdad?, de los procesos. Pero de igual manera hay un reto muy importante para el Estado salvadoreño o los estados centroamericanos en este caso, ¿verdad?, para poder avanzar con la capacitación de sus prestadores y administradores de justicia, caminar en procesos de desaprendizaje y reaprendizaje que permitan realmente el debido proceso, la debida justicia para las víctimas de violencia, y en este caso para las víctimas de feminicidio y sus sobrevivientes. Ok, muchas gracias. Tenemos unos minutos más acá todavía para preguntas. Tenemos unas preguntas que van dirigidas a todas las panelistas. La primera es, ¿qué opciones pueden tener las mujeres que están siendo violentadas en el sector rural, en el que no están activas las instancias de apoyo y en muchas ocasiones las UMM no ejercen su papel de prevención de violencia contra las mujeres? ¿Quién quiere iniciar? Yo creo que una de las opciones que tienen las mujeres, primero es que si hay organizaciones de la sociedad civil ahí, es que las formen y para que puedan saber que la violencia contra la mujer, primero, no es permitida, segundo, es un delito, y en tercero, es que no deben ellas seguir perpetuando y que que les sigan violando sus derechos, que no justifiquen esa violencia, que no crean que es que ellas tienen la culpa, y por lo tanto la mejor opción es denunciar. Construir redes de apoyo es importante y eso ha funcionado. En Honduras es un problema que solo en 3 lugares o en 4 hay casas refugios para que las mujeres puedan salir de su casa y puedan llegar a pedir auxilio. Eso es una medida que se requiere en más departamentos. Yo sé que Copán tiene el Centro de Mujeres Copanecas y eso es importante, de mucho éxito obviamente, pero los recursos que se le dan a estas casas refugios tampoco son los mejores. Por eso es que la denuncia es importante, porque visibiliza un problema y se pueden establecer acciones de políticas públicas para mejorarlo.
avanzar. Sabemos que las OMM están rebasadas, que creen que la violencia doméstica en Honduras hay que conciliar y eso no es posible, pero que requiere la formación incluyendo a las mujeres y a las OMM, porque obviamente muchas de ellas son de las políticas de turno del alcalde que esté en ese momento. Y eso se vuelve un problema porque no tienen esa sensibilización y esa conciencia de género. Muchas gracias. ¿Alguna otra panelista que quiera agregar algo más? Sí, Andrea. Bueno, de alguna manera se trabaja, creo yo, en algunos modelos, en el caso de El Salvador y en el caso de nuestra organización, por ejemplo, tratamos de articular, por una parte, todo el esfuerzo de organización, de fortalecimiento del tejido social de las mujeres, porque es importante, por ejemplo, pensar de que nadie demanda aquello que no conoce, y en este sentido empoderar a las mujeres, por ejemplo, con el conocimiento de sus derechos es importante desde el municipio, ¿verdad? Y claro, ahí también, por otra parte, se encuentra toda la respuesta institucional en el nivel local, ¿verdad? Donde participan diferentes instituciones públicas. Particularmente en la mayoría de nuestros municipios, el juzgado de paz, no están solamente las alcaldías y las unidades municipales de género o oficinas de la mujer, por ejemplo, como se llama en otros países, pero se articula alrededor de un modelo de atención, digamos, local, un conjunto de actividades y un conjunto de instituciones públicas mandatadas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se vienen a incorporar también esfuerzos desde la Policía Nacional Civil con las unidades municipales de atención a víctimas de violencia, a mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, llamadas Unimujer o DAC, ¿verdad? Que es parte ya de los mandatos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ¿verdad? Entonces, hay toda una articulación de la institucionalidad pública en la localidad para poder dar esos servicios. Y claro, la alcaldía o las oficinas de la mujer o las unidades municipales de género tienen un rol importante ahí en términos de generar esa articulación. En otros espacios es desde el sistema de salud, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de El Salvador, generalmente es más a partir de esas unidades municipales de género, en donde hay, en los municipios que hay, porque no hay en los 262 municipios, pero se trata de generar ese tipo de espacio, digamos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra panelista que quiera agregar algo más a esta pregunta? Yo quería añadir un poco en relación a lo que decía antes Angélica, es decir, aquí en nuestro entorno también todo el entramado de los movimientos de mujeres y de las entidades son muchas veces las que están o complementando lo que hacen los poderes públicos o muchas veces están sustituyendo a los poderes públicos. Esto lo sabemos, y en ciertos contextos, como el rural, en ciertos contextos como el que está pasando ahora, es así, ¿no? Es decir, aunque hayan muchas, lo que llamáis unidades de la mujer, nosotros llamamos servicios de información y atención a las mujeres, o los centros de información y recursos para mujeres, y luego a nivel ya más regional se han creado los servicios de información y atención integral especializados, ¿no? ¿Vale? Hay menos, ¿vale? Más por el territorio. Es decir, hay esta articulación. Lo que yo creo que la pregunta que también nos hemos de hacer es, como siempre, decir, bueno, las mujeres ¿qué pueden hacer? Es decir, más bien es después ¿qué hacen? ¿No? Que se arman de valor, ¿no? Para denunciar, para acudir al centro, ¿no? Es decir, luego el sistema de protección a nivel policial, a nivel jurídico, ¿no? ¿Qué respuesta, ¿no? Se puede dar? Y en los entornos rurales, esto también, ¿no? Por el tema de la menor intimidad, es decir, menor individualidad, es decir, todo el mundo, ¿no? Sabe lo que pasa, todo el mundo se conoce, todo el mundo, ¿no? Hay un sistema de protección que puede ir en beneficio de la mujer en este caso, o depende de cómo, ¿no? En prejuicio de ella, porque de alguna manera estamos poniendo siempre el foco en que es ella la que se va, ¿no? Y el cuestionamiento que luego muchas veces en muchos lugares, en ciertos contextos, es de la extrañeza de que sea aquel hombre o aquella pareja la que era un agresor, ¿no? Es decir, todo esto yo creo que juega, que entra en juego, ¿no?
Pero yo creo que la articulación, el poder llegar a la red de apoyo de mujeres a nivel más informal es clave en este sentido. Ok, muchas gracias. Tenemos todavía más preguntas aquí para todas las panelistas. Esta siguiente pregunta es, si la campaña en esta emergencia del COVID-19 es quedarse en casa, ¿cuál debería ser nuestro mensaje en las campañas para las mujeres víctimas de la violencia basada en género? ¿Quién quiere iniciar? Hola, quizás a mí, Hazel, me interesaría apuntar en el tema de las campañas. A veces siento que centramos mucho las campañas en llamar a la denuncia. Y si bien la denuncia es importante, creo que hay un gran reto en visibilizar o quizás de construir la visión de la mujer víctima de violencia como la responsable, como la que tiene que activar el sistema, como que recaiga sobre ella esa carga de que por qué no denuncia, es tu responsabilidad, denuncia, sobre todo porque le estamos pidiendo que denuncie cuando no tenemos un sistema de protección adecuado a víctimas. Entonces, es como, creo que las campañas tienen que ir más dirigidas a que la mujer se sienta acompañada, que no se sienta presionada a denunciar porque, y ya lo decía Silvia Juárez en el chat también, que ha estado participando de Hermosa, que no deberíamos de centrarnos solo en perseguir feminicidios, o sea, sí es importante, pero quizás es más importante conservar la vida de las mujeres. ¿Cómo evitamos los feminicidios? Entonces, quitar esa presión de sujeta procesal de las mujeres y volver a repensar en cómo consigo que esta mujer se sienta segura, escuchada. Muchas mujeres no van a buscar el sistema si saben que el siguiente paso es activar todo el sistema de justicia, porque no están preparadas emocionalmente, psicológicamente, porque muchas veces activar el sistema, lejos de ayudarlas, terminó siendo el detonante para que fueran asesinadas. Justamente acabamos de tener un caso aquí, una mujer fue a pedir ayuda a la policía y la policía terminó dándole la razón al agresor. Entonces, ¿de qué sirve que en mis campañas yo diga, denuncia, acércate, somos las instituciones, aquí estamos para atenderte? Cuando llega a la institución actúa desde una perspectiva machista, patriarcal, y termina causando o acelerando, detonando un feminicidio. Entonces, muy importante es transmitir el mensaje a las mujeres que no son responsables de la violencia que viven, que no es su culpa, que no están obligadas a activar el sistema. Es el sistema el que está obligado a que cuando detecta una situación de violencia, tener los mecanismos de atención integral, que no solo es atención jurídica, sino que atención integral, garantizar la protección. Y hasta que yo no esté segura como sistema que esta mujer acceda al sistema le va a representar más un peligro que un beneficio, entonces ahí yo ya puedo decir, bueno, estoy lista para iniciar un proceso penal. Y no es que esté en contra de la investigación y la persecución, pero yo pongo en el centro a la mujer, a la víctima. Y lo que nos tiene que interesar es que esté segura, que esté protegida. Y luego de garantizar esa protección y esa seguridad, pues apliquemos todo el aparataje. Pero hay que tener mucho cuidado también y no recargar a la víctima con esta palabra denuncia, denuncia, denuncia. Creo que tienen que escuchar más mensajes de te escucho, estoy aquí, ¿qué necesitas? Aquí hay gente al otro lado preocupada por tu situación. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra opinión en esta pregunta, a ver si alcanzamos también a responder. Así sea, tenemos varias preguntas, no creo que las alcancemos a responder todas. No sé si alguien quiere adicionar más a la respuesta de Hazel o si continuamos con otra pregunta más, ¿sí? Andrea, voy a sumar la pregunta anterior, esta y otra que se quedó en el tintero de la competencia de la Corte Centroamericana. Yo creo que nos invita a un modelo no institucional, sino a un modelo más de responsabilidad social y de incorporar a otro tipo de actores. Y cuando hablamos de campaña, no pensar exclusivamente en campañas mediáticas, en los medios tradicionales, sino en los medios alternativos de persona a persona y de darle un potencial a toda la organización comunitaria que en la diversidad de nuestros países existe, donde está incorporado salud con servicios primarios, educación a distancia, seguridad a través de Policía Nacional Civil y también toda la estructura de los consejos de desarrollo de nuestros países que han servido para mediar la violencia y no han servido para identificar a las víctimas y tratar de protegerlas. Yo creo que ese es un actor clave
y un modelo social que debería en esta oportunidad en la trinacional de invitarnos a construirlo, donde esos actores tienen que salir a la palestra y asumir la responsabilidad de no silenciar la violencia. Sí nos preocupa en aras de lo que decía Hazel, que toda la institucionalidad depende de la presencia y de la activación de la víctima. Eso no funciona y lo probamos ahora. No funciona, no es viable. Esto invita a que las instituciones también salgan de sus 4 paredes grises y empiecen a hacer jornadas y mecanismos de acercamiento a la población mucho más versátiles y estratégicos, porque la institución se debe a la población. Nosotros hacemos un servicio prepago con la tributación que hacemos y todos pagamos los servicios de manera anticipada. Entonces los deberíamos de recibir a merced de nuestra necesidad. Y lo otro es que cuando hablamos de modelos integrales, no es integralidad desde la capacidad de respuesta institucional vinculada solo a servicios que atienden a modalidades de violencia, sino hablar de la integralidad desde la necesidad y la demanda particular de las mujeres en su diversidad, porque también aquí son modelos urbanos, citadinos, centralizados. En el caso de Guatemala, mujeres mestizas, el derecho es elitista, se sostiene quien lo puede pagar y quien soporta la letanía del sistema, y eso no puede ser así. O sea, la administración pública tenía un espíritu en los años 50, hay que regresar, que es un espíritu de cooperación de la sociedad con la sociedad. Y eso se perdió, entonces habría que tratar de trabajar. Con el tema de la competencia de la Corte Centroamericana, lo hemos abordado en otras oportunidades. La Corte no tiene limitación, pero estaría a crear la jurisdicción por demanda. Eso quiere decir que tendríamos que ponernos de acuerdo para crear un caso, hacer la consulta a la Corte Centroamericana para que ellos internamente hagan el procedimiento y cambien y le den competencia penal a la Corte. No es imposible, es viable, pero sí requiere un trabajo coordinado que podríamos hacer entre las organizaciones de la sociedad civil de los 3 países para generarle la competencia previa y quizás mucho más ágil que llegar a la Corte Interamericana, que sabemos que toma muchos años. Los 3 países tenemos experiencias en el tema y tienen que pasar 10 años para que aquí se venza en el país y otros 10 años para acceder a la justicia, y eso está probadísimo. Entonces creo que la Corte Centroamericana puede ser un mecanismo, pero le tendríamos por demanda que generar la competencia, y ese es un reto que tenemos para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces sí se puede, pero lo tendríamos que intentar. Bueno, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Tenemos más preguntas que nos gustaría resolver. No tenemos tiempo. Una aclaración importante, este video del webinar y todas las presentaciones van a estar publicadas en la página www.trinacionalriolempa.org y también en la página de las entidades organizadoras del evento para que todos puedan acceder a este material. Muchas gracias a todos y para finalizar le doy la palabra de nuevo a Ingrid. Ingrid, tienes la palabra para cerrar nuestro webinar. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a las panelistas y también a todas las participaciones, que estuvo muy activo el chat. Esperamos que las conversaciones sigan a manera bilateral entre organizaciones o entre más, que reaccionemos a los llamados y a los impulsos que nos han dado ahora las panelistas. Me llevo mucho ahora, desde la presentación de Laia, muchas gracias, a repensar y reevaluar cómo los movimientos también estamos viendo la violencia, y nos habíamos enfocado mucho quizás en la violencia pública, dejando de hablar un poco de la violencia privada, y ahora el COVID nos viene a mostrar nuevamente esta cara que no se había desaparecido, solo quizás la habíamos dejado un poco de lado en algunos países. La violencia psicológica, la violencia sexual, que es más privada y no siempre está en el ámbito público de la discusión de las instituciones o incluso de algunos movimientos feministas, que estábamos más enfocados a otros, ¿no? La violencia hacia los niños y a las niñas, que no la tenemos que olvidar y que va a venir también a dar un repunte muy triste al salir de esta cuarentena. Ya se están viendo más embarazos en niñas menores de edad, los datos que nos compartían sumamente desgarradores, ¿no? Entonces, sí, en general nos hablaban de estas cifras en aumento, pero también todas nos hablaron de cuidar con la cifra oculta, de que en realidad todas estas cifras, estos indicadores son muy, muy por debajo de la realidad y que no representan la violencia real a la que vivimos, por lo que tenemos que usarlos con cuidado para que no se malinterprete y no se crea de que el problema es menor. Tenemos que tratar de llevar esa cifra a la realidad.
Mictonia también nos hablaba de cómo ha aumentado las denuncias en el observatorio en Honduras, de las 200 que tenían semanal, han pasado a 271 semanal, pero también nos hablaban de la impunidad. Hazel nos mencionaba que la mayoría de casos de feminicidio no se catalogan como tal, porque el 85% no se habla del móvil o se dice que el móvil era no determinado, entonces no se puede catalogar como feminicidio. Acá vimos entonces la importancia también de la legislación de cada país para poder hablar y traer esa cifra oculta hacia la realidad y reducir la impunidad, ¿no? Janet también nos hacía la pregunta, que si ya sabemos que esta situación se da en crisis, que la carga de las mujeres aumenta, que la violencia aumenta, ¿por qué no nos hemos preparado para esto? ¿Por qué no tenemos desde los gobiernos y desde los estados sistemas de atención temprana para crisis cuando sabemos que la violencia hacia las mujeres va a aumentar? Esa es una pregunta válida y que me lleva a la reflexión también que Angélica nos compartía, que me gustó mucho, que hablaste mucho de transversalidad, de nuestras diferencias de las mujeres y cómo los sistemas que hay actualmente en realidad no permiten la denuncia. Desde el hecho que en Guatemala, nos mencionabas, hay que ir personalmente a hacer la denuncia, pero tampoco lo piensan en mujeres que no hablan el español, que hablan las mujeres indígenas con sus propias lenguas en Guatemala o en Honduras, que no tienen teléfono, que no tienen cómo moverse en estos momentos. Y nos lleva a la reflexión, que es una de las cosas que me llevo hoy también, de cómo tenemos que cambiar todos los mecanismos, que no tiene que ser la víctima la que vaya siempre a pedir auxilio, sino que los estados, los gobiernos tienen que acercarse a buscar, acercarse a prevenir y no cargar la responsabilidad de la denuncia solamente sobre las mujeres, sino acompañarlas, ¿no? Esa es una reflexión también que me llevo, cómo cambiar las campañas y qué tipo de acciones en realidad son las que deberíamos de estar tratando de incidir, como el ejemplo que mencionaba Angélica también de por qué es la mujer la que se saca de su casa cuando hay un caso de denuncia y no es el hombre, cuando él se queda en su entorno familiar y social y ella con sus hijos se va a un albergue. Debería de ser al revés. Y este tipo de acciones creo que las podemos impulsar desde la sociedad civil para demandar cambios en las legislaciones y en la forma de actuar en los protocolos de nuestros países. Así que me llevo muchas cosas, muchos impulsos. También Hazel, el impulso, ¿no? Con la CIDH, que nos organicemos en El Salvador, porque es más que evidente que el Estado está omitiendo sus deberes, que es evidente la falta de voluntad política para investigar los feminicidios, pero también para prevenirlos. Entonces, nuevamente de mi parte y de parte de la Fundación Heinrich Böll, de la Mancomunidad, de los organizadores y las organizadoras de este espacio de discusión y de diálogo, muchísimas gracias por los datos que los vamos a compartir para poderlos ver también con un poco más de calma, que el tiempo fue muy corto para las presentaciones. Los vamos a poder con un poco más de calma y también reflexionar sobre estos impulsos que nos han dado, sobre todas las aristas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la violencia, cómo prevenirla y cómo prevenir esta pandemia que estamos viviendo, que como nos decían es histórica y de muchas historias de terror que la conforman, ¿no? Entonces, de mi parte, muchas gracias, que tengan todas y todos un buen día, que sigamos reflexionando y que nos activemos con todos los impulsos que ahora nos llevamos. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a todos nuestros participantes. Esperamos que todos participen de nuestro proyecto si logramos en conjunto con la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, SICAM y AgriTeam Canadá Consulting obtener los fondos para nuestra propuesta. No olviden que todo el material de las presentaciones de hoy y el video de este webinar van a estar disponibles en la página www.trinacionalriolempa.org. La dirección ahí está ahí en el chat y asimismo en las páginas de las entidades organizadoras. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día, feliz fin de semana. Un placer. Hola,